Ok, bueno, tal vez para empezar, voy a comentarles, les voy a compartir la pantalla primero para hacer varias observaciones acerca de la página del curso. Ya el coordinador ha ido actualizando un poco la página y puso estos cuatro links a varios videos en YouTube. El primero es uno bastante ameno, dura como 5 minutos. Recomiendo que lo observen. Es un poco acerca de la parte como de la lógica, ¿verdad? De las reglas lógicas que seguimos, ¿verdad? Que seguimos a la hora de hacer demostraciones. Entonces, ahí se lo recomiendo. Es un español bastante vacilón. El segundo video es la profesora Samaria eh, hablando sobre el lenguaje matemático. Eh, el lenguaje matemático es muy importante, ¿verdad? Inclusive la vez pasada tuvimos una pequeña discusión de qué significa que uno sea mayor que cero, ¿verdad? Es un teorema, es una definición, ¿qué es, ¿verdad? Entonces, el lenguaje matemático, la forma en que nos expresamos y la forma en que decimos las verdades que queremos demostrar es muy importante. Entonces, la profesora Samaria hace un poco habla sobre eso. Ese es un video como de 35 minutos, es un poquito más largo. Y estos últimos dos, honestamente, no los he visto todavía, pero de momento sería bueno que vean por lo menos el primero y el segundo video. El lenguaje matemático también tiene que ver con la sintaxis, ¿verdad? ¿Cómo escribimos? ¿Verdad? Imagínense que ustedes lleven un curso de español y no sepan las reglas de ortografía o no sepan ¿verdad? Las reglas de cómo escribir. La matemática también comparte esas características del lenguaje, ¿verdad? Para escribir matemática, tenemos también un lenguaje en el cual escribimos matemática. Usualmente, ¿verdad? Yo soy tal vez más de la corriente, tal vez filosófica, no sé o didáctica, de que el español es suficientemente poderoso, ¿verdad? Para hablar matemática. Eh, pero vamos a aprender un poco a traducir también, ¿verdad? De español a matemática y de matemática a español. No siempre son la misma cosa. Bueno, no siempre son los mismos, no siempre se ve igual, no siempre se ve igual. Entonces, ahí les recomiendo los primeros dos videos y, bueno, más adelante les recomiendo el video 3 y el video 4. En el primer video habla un poco sobre las reglas de lógica, ¿verdad? ¿Qué significa vamos, las operaciones del y, del o, del no, de la implicación, y lo hace de una forma bastante amena. Algo más les iba a decir. Por favor, yo les pedí que me indicaran, no, ¿qué fue lo que les pedí? No les pedí nada. Yo no sé si todos y todas ya están inscritos en mediación virtual. Eh, si ustedes ven acá en grupos, eh, hay 3 grupos. Nosotros somos el grupo número 1 y actualmente hay 14 personas que yo metí a mano en el grupo 1. Entonces, si hay alguien que está ahorita en mediación virtual, o sea, que está inscrito, que está bien, que tiene acceso a esta página, pero no está en el grupo, por favor, me lo indican, me lo pueden mandar por mensaje de Telegram para yo meterlos al grupo. Eh, y eso va a ser importante a la hora de asignar las tareas, todo, ¿verdad? Entonces, por favor, si alguien no está en esta lista de 14 personas que ustedes pueden leer acá, Justin, Walter, Nelson, Jennifer, Claret, Dayana, Manuel, Jorge, Kevin, Lenny, Alejandro, Diego, Adriel, si alguno que está ahorita aquí no está en la lista, por favor, me indica después en un mensaje de Telegram que no está, para que me y que esté correctamente. Ok, y eso es lo que yo les quería decir un poquito ahorita sobre eso. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe.
También. Ok, ok, entonces, tal vez rápidamente, recordemos que fue lo que hicimos la clase anterior. Profe, Empezamos a hablar, ¿perdón? disculpe, yo sí tenía una pregunta. Sígueme. Yo estoy en la lista de los grupos que usted acaba de mostrar, pero en mediación virtual a mí no me sale ningún curso. ¿No le sale ningún qué, perdón? No me sale curso, digamos, de principios de matemática. No le sale, entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo no sale? O sea, cuando usted va, si usted va a su, si usted se mete aquí, digamos, a escritorio virtual, debería aparecer algo, bueno, a mí me parecen varios cursos, a usted debería de aparecer aquí, al menos este, ¿no? Este que dice principios de matemática, ¿no le aparece? Digamos, como en mi escritorio virtual, no. Pero voy a inscribirme de nuevo a ver si les salgo, ¿está bien? Recuerde, Perdón, compañero, es que existen dos mediación. Tal sí, vez es que se está, digamos, esta es mediación 2, tal vez es que se está fijando en mediación 1. revise esto, ¿verdad? Tiene que tener una virtual 2 Sí, precisamente ahí estoy. y no le aparece, bueno, sí, digamos, si no le aparece como en su, ¿cómo que se llama esto? Escritorio virtual, ¿o ¿cómo que se llama esto? Mi escritorio virtual, si no aparece, al menos debería aparecer en la búsqueda, ¿verdad? Entonces, si usted pone ahí 150, Ahí sí me sale. ahí sí le sale. Entonces, sí, está raro, ¿verdad? Porque si, digamos, si está inscrito y yo lo pude meter al grupo, entonces, si la, bueno, aquí sí debería ¿verdad? Sí, está raro. Voy a inscribirme de nuevo, ¿saben? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No. Ok. Bueno, estamos repasando lo que hicimos la clase anterior. A grosso modo, ¿no? ¿Verdad? Este curso, Principios de Matemática, el objetivo, o más el objetivo que yo tengo, es el de que ustedes se acostumbren, y ojalá aprendan, ¿verdad? En ese acostumbrarse, a demostrar verdades matemáticas. Las verdades matemáticas les tenemos nombres, se llaman teoremas. Entonces, la labor de una matemática o un matemático es probar, demostrar teoremas. Entonces, eso es lo que este curso, como la introducción a la carrera, pretende, al fin y al cabo, para que ustedes sepan o vayan adquiriendo no solamente la costumbre, pero las destrezas para demostrar verdades matemáticas. Y en particular, entonces, empezamos la clase pasada utilizando una herramienta que se llama inducción matemática para demostrar ciertas propiedades acerca de los números naturales. Entonces, demostramos varias fórmulas utilizando esta herramienta. ¿Qué quiere decir? Bueno, de hecho, les quería tal vez que participen. ¿Qué entienden ustedes cuando yo digo o cuando ustedes leen demostración? ¿Qué es la demostración de un teorema? Digo, yo voy a comprar comida para mí. Está igual, un casado con Chino cochino. un casado con chuletas. Chino cochino. Chino cochino. Chino cochino. Diego, estás con el micrófono abierto, pero no estás... Chino cochino. Yo pido chino cochino. Pajitas de pollo. Un chino cochino. Ok, ya lo callé. Sí, vamos, todos tienen la posibilidad de participar, pero si no van a participar, les pido que tengan el micrófono apagado y cuando participan, pues me interrumpen, no hay ningún problema. Ok. Entonces, no sé si les repito la pregunta. ¿Qué entienden ustedes? Tal vez una definición de qué es una demostración, ¿verdad? Cuando yo digo teorema, Pitágoras, ¿qué significa que yo demuestre el teorema de Pitágoras? ¿Qué es una demostración de un teorema? Comprobar que siempre se cumple. Es
Ok, comprobar que siempre cumple. Es una serie de afirmaciones que tienen coherencia lógica una entre sí y llevan a poder afirmar que algo es verdadero. Sí, me gustó muy bien la secuencia de palabras que usó. ¿Verdad? Demostrar, ¿verdad? De nuevo, un teorema es una verdad matemática, es algo que es cierto. Entonces, una demostración es una secuencia de pasos, de argumentos lógicamente coherentes, creo que dijiste y todo, que conducen a verificar que se cumple esa verdad. Entonces, hay varias palabras clave, ¿verdad? Como lo es la coherencia lógica, ¿verdad? O las reglas lógicas, que es lo que vamos a estudiar un poco más adelante. ¿Cuáles son las reglas lógicas que me permiten saber que no estoy metiendo la pata? ¿Verdad? ¿Cómo sé yo que lo que digo yo que es verdadero es en efecto verdadero? ¿Verdad? ¿Cuáles son las reglas lógicas que me llevan de una verdad a otra? ¿Verdad? Porque uno podría hacer argumentos que no estén fundamentados en un buen edificio y el edificio se va a caer. Entonces, un teorema es una verdad matemática y una demostración es el camino, ¿verdad? Que muestra, mediante argumentos lógicos, que esa verdad es, en efecto, verdadera. Okay, entonces, eh, esas reglas lógicas, uno casi que podría decir que son intuitivas, que es parte del sentido común, y bueno, casi que sí, ¿verdad? Cuando veamos cuáles son esas reglas, la mayoría van a ser naturales, porque inclusive el sentido común, la vida cotidiana, aplicamos lógica en nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, hay personas que podrían tener un sentido común un poco ahí, ¿verdad? Desviado, y es necesario entonces establecer bien cuáles son esas reglas en caso, ¿verdad?, de que alguien quisiera hacer argumentos un poco extraños. Entonces, una demostración es una serie de pasos, ¿verdad? Una serie de afirmaciones que tienen coherencia lógica, que siguen estas reglas básicas de inferencia, ¿verdad? Cómo construir una verdad a partir de otras verdades. Entonces, en una demostración vamos a ver que va a ser usual, por ejemplo, utilizar otras verdades que ya han sido demostradas. Entonces, un poco como el teorema de Pitágoras, por mencionar alguno, es algo que habla sobre los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, para demostrar algo como eso, pues muy posiblemente ocupemos de otras verdades de la geometría, ¿verdad? Saber que, no sé, que el cateto opuesto al ángulo, no sé, estoy inventando. Entonces, una demostración es una serie de pasos que conducen utilizando reglas de inferencia lógica y utilizando otras verdades que ya han sido demostradas, ¿verdad? Que conocemos su veracidad para mostrar un resultado. Eh, Tal vez una palabra o, digamos, un concepto importante aquí es que en una demostración, ¿verdad? Usualmente usamos otros teoremas que ya han sido mostrados, o sea, otras verdades matemáticas que sabemos son verdaderas por argumentos similares de este tipo. Y también, en muchos casos, es necesario utilizar verdades matemáticas que son tomadas por verdaderas. A eso se le llama un axioma. Un axioma es una verdad matemática que no posee demostración. Claramente, Pero se toman por obviedad, son elementos totalmente obvios. bueno, sí, más o menos, a eso iba, ¿verdad? No toda cosa puede ser un axioma, ¿verdad? Yo no puedo decir por axioma, yo no puedo suponer que 1 más 1 es 3 y querer demostrar utilizando eso, y Ah, no sé, el teorema de Pitágoras. ah, ¿me escucha? Sí, Sí, disculpa, es que iba a tener una duda. sí. Toda verdad matemática es una tautología. Toda verdad matemática es una tautología. No. ¿Cuál es su definición de tautología? Empezando por ahí. Y una serie de afirmaciones que siempre es verdadera. Ok. Entonces,
Entonces, digamos, ok, de hecho, vamos a hablar sobre tautologías y falacias. Una tautología, a grosso modo, sin entrar mucho en rigor lógico, es algo que es cierto siempre. Por ejemplo, yo digo, ¿está lloviendo o no? Si está lloviendo, es verdadero porque está lloviendo. Y si no está lloviendo, también, entonces la afirmación es verdadera porque no está lloviendo. Entonces, una tautología es algo como de ese tipo, ¿verdad? Un número es par o impar. Y un número entero, ¿verdad? Entonces, es cierto. O sea, si yo agarro un número al azar, ese número es o par o es impar. Entonces, no importa cuál yo tome, va a ser uno o lo otro. Entonces, una tautología va en ese espíritu, es una afirmación que básicamente no depende de ninguna otra consideración, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que yo diga, todos los números, ¿qué podría decir yo? No sé, no se me ocurre algo inteligente que decir, no sé, por ejemplo, en la fórmula que vimos la clase pasada, 1 más 2 más 3 más, eso hasta n es igual a n, a n por n más 1 entre 2. Eso es algo que no es verdadero porque o no lo es, ¿cómo le digo? No, eso no lo tuvimos que utilizar, en ese caso, el principio de inducción matemática para verificar que esa fórmula era verdadera. No es porque es intrínseco a, no sé, a las sumas o a no sé si me explico, ¿verdad? No es que si no lo es, también lo es. No sé si me explico. O sea, una tautología es algo como eso, ¿verdad? ¿Está lloviendo o no está lloviendo? Pues sí, es una o la otra. Y yo estoy diciendo que alguna de las dos está ocurriendo. Entonces, no, ¿verdad? No es que toda verdad matemática sea una tautología, ¿verdad? Bueno, no sé si me expliqué o compliqué la cosa. ¿Está bien? Profe, Sí. entonces, digamos, podríamos decir que hay verdades matemáticas que ocupan herramientas para demostrarse, pero entonces en ese proceso de que ocupo herramientas para demostrar, es una verdad matemática, pero no es una tautología, porque la tautología es algo como más evidente, como más obvio, como más sí Ok, o sí, digamos. o sea, una tautología inclusive se puede demostrar que es verdadera, ¿verdad? Por definición, las tautologías son verdaderas, Okay. pero entonces es como, o sea, yo puedo argumentar por qué la afirmación está lloviendo o no está lloviendo es verdadera. O sea, yo hago un análisis de casos y en cualquiera de los casos la afirmación es verdadera. Entonces, no es... sí, Ok, sí, es que estaba confundiendo, digamos, tautología con axioma, yo. sí, digamos, un axioma, y bueno, tal vez, no sé si esto va a empeorar las cosas. En la geometría euclidia, ¿verdad? Hay varios postulados o varios axiomas Ujú. acerca de la incidencia de puntos con rectas, etcétera. No sé si han escuchado el quinto postulado de Euclides, que trata acerca de ¿de qué es? De cuando, ¿cómo es? El quinto postulado de Euclides dice algo así, tal vez, si me equivoco, me disculpan, que si yo tengo una recta y un punto fuera de la recta, entonces existe una única segunda recta que es paralela y pasa por ese punto. Eso es un axioma, digamos que es un axioma. Entonces, con ese y con los otros, no sé si son 5 más, no sé cuántos son, con esos axiomas, con esas verdades que se asumen verdaderas, usted construye la geometría que se llama euclidia, ¿verdad? Entonces, habla sobre cuando una recta es perpendicular, que tiene triángulos de esta forma, toda la geometría que usted tal vez haya escuchado en el colegio, ¿verdad? En todo lado, está basada en ciertas cosas que usted asume que son verdaderas. Ahora, en algún momento alguien dijo, este postulado está como medio jalado el pelo. ¿Por qué si yo tengo una recta y un punto afuera, únicamente va a pasar una única recta? Eso está medio... Suena que es Pro- verdad, pero no parece que sea tan verdad. Y profe, sí, pero digamos, ahí tal vez una parte interesante es que usted le agrega el adjetivo de Euclidia.
Bueno, Sí, sí, exacto. Euclidio puede ser, si A Euclidio todo. puede ser si Euclidio puede ser un adjetivo, ¿verdad? Pero, y entonces ahí vamos a que esos axiomas hacen un sistema consistente dentro de la geometría euclidia, pero no necesariamente fuera de la geometría euclidia. No sé si me voy a entender. Ok, ok, sí, gracias. A eso iba. Entonces, en algún momento alguien tuvo esa pregunta, esa duda, si ese postulado realmente es necesario, ¿verdad? Y alguien dijo, no, yo voy a decir que no. Da una recta y un punto que está fuera, existen varias rectas paralelas. Y esa afirmación, que se asume ahora como verdadera, no causa ningún problema. Obviamente, las cosas van a cambiar. Si yo asumí el postulado de Euclides y hice todo mi trabajo, probé mis teoremas, etcétera, utilizando las reglas de la lógica y los otros teoremas que pude mostrar con ese postulado, con ese axioma, pues voy a construir, bueno, lo que se llama la geometría euclidia, y que es posiblemente la que todos conocemos, ¿verdad? Donde los triángulos, los ángulos suman 180, todos esos teoremas que conocemos acerca de la geometría, ¿verdad? El teorema de Pitágoras es un teorema en la geometría euclidia. Y ahora, aquí, esto es asumiendo ese axioma. Ahora yo, o otra persona dice, no, ese axioma a mí no me gusta, lo voy a cambiar por otra cosa, o lo voy a quitar, o lo voy a sustituir. Y ahora yo, mis teoremas, mis pruebas, todo va a asumir esa otra verdad. Y si con eso yo logro construir un edificio que no se cae, que es consistente, lo que usted mencionó, entonces eso me dice que esta verdad, el postulado de Euclides, el quinto postulado de Euclides, pues eso también me produjo un edificio consistente, no se cae. Y yo puedo estudiar geometría euclidia, pero también lo puedo reemplazar por otra cosa y estudiar otra cosa. Entonces, los axiomas no están, ¿cómo le digo? No están escritos en piedra. La mayoría de las cosas, y bueno, la matemática que hacemos, están basados en la misma serie de axiomas, ¿verdad? Porque ya todo el mundo se puso de acuerdo en estos. Pero en cualquier momento, si yo encuentro otra afirmación que no produzca que el edificio colapse, ¿verdad? Porque entonces, que yo no pueda demostrar que está lloviendo y no está lloviendo, eso sería absurdo. Entonces, si yo puedo lograr, utilizando las reglas de la lógica y esas verdades que las usé para construir el cimiento de mi edificio y todo sale bien, perfecto. Entonces, yo puedo meter axiomas si es necesario o cambiarlos a mis teorías. Eso no hay ningún problema. Entonces, eso es muy importante. Primero que todo, no cualquier cosa puede ser un axioma. Yo no puedo decir ahorita, 1 es igual que 2 y esperar que toda la matemática siga como si nada. Entonces, yo no podría meter eso como un axioma y que yo espere que el edificio siga creciendo sin ningún problema. Entonces, eso yo lo puedo meter como axioma. El problema es que el edificio se va a caer en 2 pasos. Entonces, usualmente los axiomas son como intuitivos en el sentido de que su falsedad no es, inclusive no debería ser, la falsedad ni siquiera debería ser una posibilidad. Sin embargo, bueno, como mencioné con la geometría euclidia y la geometría no euclidia, pues ciertos axiomas pueden ser cambiados y que los edificios pues se mantengan, ¿verdad? No, en ese sentido, bueno, tal vez me estoy yendo un poco fuera de los contenidos del curso, pero no sé si vamos a hablar de Gödel. No creo que hablemos, pero tiene mucho que ver, ¿verdad? Un modelo, en general, un modelo de una teoría es, ¿cómo les digo? Yo podría decir, consideremos el axioma de Lacey, el axioma de Baltoano y el axioma de Angulo. Y con esos 3 axiomas creamos un montón de teoría. Axioma 1 implica la existencia y hacemos teoremas, escribimos libros con esos teoremas y nada se cae, ¿verdad? Creamos, pero nadie vive en ese edificio, ¿verdad? Ese edificio está vacío, ¿verdad? No existe un objeto matemático, no sé, los números naturales, los números reales, un triángulo rectángulo, ¿verdad? No existe como algo tangible que evidencie que esos teoremas son verdaderos. Entonces y se puede hacer, ¿verdad? Hay teoremas que son
suponiendo que cosas existan. Entonces, que una teoría tenga un modelo es muy importante. Entonces, mi teorema dice, todo número o todo elemento, no sé, irreducible tiene esta propiedad. Y está muy bien, o sea, todos los elementos irreducibles, ¿qué significa eso? No sé. Todos los elementos irreducibles tienen esta otra propiedad. Entonces, ese teorema, esa verdad matemática podría ser cierta, pero la razón es que no existan elementos irreducibles. Entonces, yo puedo empezar mi teorema. Suponga que suponga que de todos los unicornios existe uno que tiene un cacho rosado. Y yo lo demuestro. ¿Verdad? Yo pruebo utilizando mis axiomas de unicornios que eso es verdadero. El teorema no es falso. ¿Por qué? Okay, y esto es muy importante. Digamos que yo quiero demostrar que el teorema existe un unicornio con cacho rosado es falso. Eso no es, ¿verdad? Entonces yo tendría, de alguna manera, que ver todos los unicornios y encontrar uno que no tenga cacho rosado. Entonces, como yo no encuentro ningún unicornio, no hay ninguno que no tenga el cacho rosado. Entonces, parece que demostrar la falsedad de lo que yo dije inicialmente no se puede, a menos no lo logré. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo estoy basando mi teoría en la existencia de unicornios. Y entonces, al no encontrar un establo lleno de unicornios, pues no tengo un modelo matemático que me permita decir verdades relevantes. Yo puedo decir un montón de cosas acerca de unicornios, cuántas patas tienen, de qué colores, de qué saben, y es cierto, yo lo puedo mostrar utilizando mis axiomas. Pero eso no quiere decir que los unicornios tengan ese sabor o tengan esa cantidad de patas, porque no existen. Entonces, sí, digamos, un modelo matemático sería entonces una granja de unicornios. Entonces yo voy y verifico mi teorema en ese unicornio, verifico mi teorema en ese unicornio, verifico mi teorema en este unicornio. Entonces, un modelo matemático de una teoría es importante saber que los axiomas no simplemente son verdad porque no podemos comprobar mediante un ejemplo su falsedad. De nuevo, tal vez no quiero entrar como en demasiado filosofía y demasiado detalles y técnicos al final de cuentas, pero sí, tu pregunta es bastante válida. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, y ya ni sé qué. Bueno, entonces estamos hablando sobre qué es una demostración y cuáles son los ingredientes. Y un ingrediente que es importante en las demostraciones de teoremas, sobre todo a nivel introductorio, cuando no tenemos más verdades en las cuales basarnos, son los axiomas. Entonces, nosotros la semana pasada, el lunes, probamos varios teoremas, varias fórmulas acerca de los números naturales, utilizando el principio de inducción matemática. Entonces, ahora yo le pregunto, el principio de inducción matemática es un teorema, ocupará una demostración. ¿Cómo yo sé que lo que acabamos de demostrar utilizando el principio de inducción matemática es válido? ¿Quién me dice a mí que el principio de inducción matemática es una verdad matemática? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será un axioma, tal vez? ¿Qué es lo que es el principio de inducción matemática? Tal vez pensándolo en la analogía con los dominós. Si usted tiene una cadena, una fila de dominós, si usted puede ver que el primer dominó se cae, y usted sabe que cada vez que un dominó se cae, bota el que sigue, entonces usted puede afirmar, sin la necesidad de ver todos caerse, usted puede afirmar que todos se caen. Eso es una afirmación, es una verdad que la usamos para demostrar las fórmulas de la suma de números naturales, de cuadrados, desigualdades, etc. ¿Será eso un teorema?
será un axioma. ¿Será verdad? ¿Qué creen ustedes? Profe, yo pienso que sí es verdad, porque sí, partiendo de lo que estábamos hablando, pues decimos que, o sea, no necesitamos tener todos los dominios, digamos, con un, ¿cómo decirle? Con lo que usted está diciendo, tenemos un bloque de dominós que podemos tomarlo como un axioma, digamos, para que me entiendan la parte en la que se suma un número más. Nada más se suma el número y ya se parte con que la suma, la fórmula ya está hecha. Entonces yo creo que eso podría tomarse como un axioma. Cuando da el ejemplo de que es más 1 más 2, luego, entonces ya no, ya como por el número 11, no hay que hacer todas las sumas, sino que nada más se le suma 11 al número que ya se tiene. Correcto. No sé si... Entonces, digamos, ok, sí, muy bien, ¿verdad? La analogía es lo que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Y, pues sí, digamos, la teoría de los números naturales asume como verdadera el principio de inducción matemática. Entonces, uno puede crear, y nosotros hicimos ejemplos de esto, ¿verdad? Probar teoremas, probar fórmulas, en este caso, de igualdades y otras cosas, utilizando el axioma de la inducción matemática. Entonces, en este caso, es una verdad que nosotros no demostramos. Nosotros no hicimos una demostración del principio de inducción. Bueno, no sé si lo hago hoy. Uno puede reemplazar. Ok, nosotros tenemos este axioma. Este es el piso 1 del edificio de toda la teoría de los números naturales. Este es el piso número 1, el cual es el principio de inducción matemática. Ahora, uno podría reemplazar y poner otro axioma que uno sienta que tal vez es más poderoso y que inclusive me permita demostrar el principio de inducción matemática. Entonces, yo podría pasar a el piso 1, el principio de inducción matemática, ya no es un axioma, ya es un teorema, y reemplazarlo por un axioma nuevo que me permita construir el piso 1. Entonces, no creo que no creo que lo vayamos a hacer hoy, pero existe un axioma que se llama el principio del buen orden, que me permite demostrar el principio de inducción matemática. No sé si alguien sabe qué es el principio del buen orden. Es una propiedad de los naturales que dice que para todo, para todo A que pertenece a los naturales existe una prima que es mayor que ese A, pero creo que es excepto 0, algo así. ¿O no estoy mal? Creo que está mezclando ahí algunas cosas. El principio del buen orden dice lo siguiente. Bueno, primero que todo, para anunciarlo, ocupo introducir un concepto que es el de subconjunto. Bueno, nosotros vamos a ver, nosotros vamos a estudiar conjuntos, la teoría de conjuntos, operaciones entre conjuntos, etc. El concepto de conjunto es uno que no se define. O no, le voy a pedir a ustedes que definan, así como la noción coloquial, cotidiana, de conjuntos. Si yo digo un conjunto de personas, qué significa eso? ¿Cómo definirían ustedes para que, por ejemplo, tenga sentido un conjunto de personas, un conjunto de frutas, un conjunto de números? ¿Qué es un conjunto? ¿Cómo lo definirían ustedes? Como una cantidad determinada. Una cantidad, ¿no? Aquí un conjunto, yo puedo decir un conjunto de 5 personas, o puedo decir el conjunto de todas las personas. No tiene tanto que ver con la cantidad, ¿verdad? Porque podría ser un conjunto con un elemento, con 5 personas, con 10 personas. Dice Cristian. Y si dijera por lo menos, sí, un grupo de cosas definidas, por ejemplo, un conjunto de personas, un conjunto de tomates, un conjunto de no sé, de computadoras, un conjunto de números. Sí, ok, perfecto, esa es la intuición, pero si somos rigurosos, o sea, si somos cuidadosos,
lo que me están diciendo son sinónimos, ¿verdad? Cambiaron la palabra conjunto cambiaron la palabra conjunto de personas por grupo de personas. Cambiaron la palabra, ahí en el chat dice Tatiana, colección. Entonces cambió la palabra conjunto de personas con colección de personas. Entonces vea que como definición, no, como intuición está muy bien, ¿verdad? Eso es lo que es un conjunto, cosas metidas en una bolsa, ¿verdad? Pero no lo estamos definiendo, estamos reemplazando por otras palabras que posiblemente si las queremos definir, terminemos definiéndolas como un conjunto de personas. Profe, ¿Sí? profe, no es un objeto que tiene las siguientes propiedades. Tiene la propiedad de pertenencia, o sea que hay digamos que hay elementos que pertenecen a ese conjunto. Tiene la propiedad de la cardinalidad y también de que posee el conjunto vacío. Tal vez. Pues como definición, no siento digamos, que añada a la... Digamos, ok, un conjunto, ¿verdad? De nuevo, pensamos que tiene cosas, personas, frutas. Entonces, un conjunto tiene cosas. Entonces, las cosas uno las puede definir o puede suponer que ya sabe qué son. Entonces, un conjunto tiene cosas. Podemos contar cuántas cosas hay. Pero como definición no siento que esté aclarando, ¿verdad? Que es un conjunto. Y no hay ningún problema. O sea, tal vez por eso hice este ejercicio. Si usted agarra un libro de matemática que no sea tal vez muy, ¿verdad? Que no sea de teoría de conjuntos, lo más probable es que la palabra, el concepto de conjuntos no se defina. Y eso, Oh, eso no es ningún problema. ¿Por qué? Porque todos nosotros entendemos qué queremos decir con un conjunto de frutas. Nadie se queda diciendo, es que no definimos qué es un conjunto. ¿Verdad? ¿Mm? pero entonces no podemos decir que un conjunto tiene una serie de axiomas. ¿Cómo cuáles? Zermelo-Fraenkel. ¿Perdón? Zermelo-Fraenkel. Bueno, pero digamos, precisamente no quisiera entrar en esa discusión, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo. Si usted no agarra un libro que trate específicamente eso, el concepto de conjunto no va a estar definido por, bueno, o veámoslo de la siguiente manera. Si quisiéramos definir conjunto y tenemos que incluir toda la teoría o todos los axiomas de Zermelo-Fraenkel, pues ya no sería un curso ni introductorio, ni de principios, ni casi que sería de final, ¿verdad? Entonces, tal vez a eso iba, ¿verdad? No es que no se pueda, sería absurdo afirmar tan categóricamente que no se puede. Lo que estoy diciendo es que raramente, al menos en un curso introductorio como este, o inclusive en un curso más avanzado, que no sea específicamente de teoría de conjuntos, pues se va a ver una definición que sea satisfactoria para el más erudito y el más quisquilloso de los lógicos, ¿verdad? Tal vez a eso iba. Bueno, espero no haber con esa pregunta herido algunas susceptibilidades. Un conjunto es entonces una colección de cosas. Todo lo que dijeron al principio está bien, ¿verdad? En el sentido de que nosotros entendemos qué queremos decir por colección, entendemos qué queremos decir por un grupo de cosas, ¿verdad? Yo usualmente cuando trato de definir lo que es un conjunto, y soy todavía más pedestre, es una bolsa donde usted le echa cosas. Entonces, ¿qué es el conjunto de los números naturales? Dice una bolsa donde cada vez que usted saca un elemento, lo que tiene es un número natural, el 5, el 10, el 15, ¿verdad? Entonces, un conjunto es una bolsa donde usted guarda cosas. O es una colección de cosas, es una colección de elementos, es un grupo de cosas. Todo lo que ustedes dijeron está bien, ¿verdad? Y no, en ningún momento quise decir que no lo fuera, ¿verdad? Bueno, esto lo estamos diciendo porque yo quería decir qué es el principio del buen orden. El principio del buen orden es lo siguiente. Usted tiene el conjunto de los números naturales. Ya, de todas formas, aún sin saber, sin definir concretamente qué es conjunto, todos tenemos la noción de qué es el conjunto de los números naturales. ¿Verdad? Es un algo indefinido,
pero sus elementos son números naturales. Entonces, un subconjunto es agarrar una bolsa y echarle de ese conjunto de números naturales, algunos, no todos, tal vez, solo un puñado. Entonces, un subconjunto es, siguiendo las palabras que utilizaron ustedes, es una subcolección, ¿verdad? Es una bolsa que tiene elementos tomados a partir de la bolsa más grande. Entonces, ¿qué es lo que dice el principio del buen orden? El principio del buen orden lo que dice es que si usted tiene un subconjunto de números naturales, es decir, una bolsa cuyos elementos son números naturales, puede tener 1, puede tener 100, puede tener infinitos, tiene los números pares, tiene los únicos elementos que hay ahí son números naturales. Si esa bolsa tiene elementos, o sea, si ese subconjunto tiene elementos, entonces usted puede asegurar con toda certeza que hay un elemento que es más pequeño que el resto. Y ese es el principio del buen orden. Los números naturales están ordenados. Y de nuevo, no hemos hecho una definición rigurosa de qué son los números naturales. Todo el mundo, si yo digo 2, entiende que es 1 más 1. Si digo 3, entiende que es 1 más 1 más 1. ¿Verdad? La noción de número natural está al menos fundamentada en la experiencia. Entonces, sabemos que hay un orden en los números naturales. El número 1 es el primero, el número 1 más 1 siempre lo ubicamos de segundo, el número 1 más 1 más 1, que es 3, lo ubicamos después del 2, que está después del 1. Entonces, los números están ordenados. Y en ese orden hay uno que es el más pequeño, que es el 1. Entonces, lo que dice el principio del buen orden es que si usted agarra así varios números naturales y los echa en otra bolsa, esa bolsa va a tener un número que es el más pequeño. No va a ser el 1, porque tal vez el 1 no estaba, usted no lo agarró cuando echó la bolsa, ¿verdad? Pero va a haber uno que es el primero. Entonces, si usted considera el subconjunto de los números pares, entonces usted agarró y echó el 2, el 4, el 6, el 8, esa bolsa va a seguir teniendo un orden. Va a haber uno que es más pequeño que otro, va a haber uno que le sigue, y hay uno que entonces que es el más pequeño. En el ejemplo, los números pares, pues el número más pequeño es el 2. Y así, de cualquier forma, aunque sea al azar, los números naturales y los menea así, los echa en una bolsa y ellos se vuelven a acomodar y va a haber uno que es el más pequeño. Entonces, eso es lo que se llama el principio del buen orden. El principio del buen orden se puede utilizar como un sustituto del principio de inducción. E inclusive, bueno, más adelante vamos a hablar sobre el concepto de equivalencia lógica. Esos dos peldaños, esos dos pisos de este edificio que estamos construyendo, realmente son el mismo. Usted puede demostrar, si usted toma como axioma el principio del buen orden, usted puede probar como un teorema el principio de inducción. Pero lo contrario también es verdadero. Si usted por algún motivo tomó como axioma el principio de inducción, usted puede demostrar como un teorema el principio del buen orden. Entonces, realmente no hace falta ponerlo en pisos separados. Los dos tienen los dos dicen las mismas cosas, ¿verdad? Yo puedo utilizar el principio del buen orden o el principio de inducción para probar exactamente las mismas cosas. Si ustedes piensan en el ejemplo que hicimos en clase anterior, con la suma de 1 más 2 más 3 más 4. ¿Cómo podría? Nosotros lo demostramos, si ustedes recuerdan, utilizando el principio de inducción. Si yo quisiera probar la misma fórmula, pero ahora utilizando el principio del buen orden, también lo puedo hacer. ¿Qué es lo que dice la fórmula? La fórmula decía 1 más 2 más 3 más 4, etcétera, hasta n es igual a n más 1. El teorema que nosotros demostramos es que esa fórmula es verdadera para todo número natural. O sea, la verdad matemática que nosotros demostramos, que nosotros probamos, es que esa afirmación, esa fórmula, es verdadera para todo número natural. En matemática, las verdades, las afirmaciones, o son verdad o no son verdad, o son verdaderas o son falsas. Si esta fórmula fuese falsa, ¿qué quiere decir que la fórmula sea falsa?
es una igualdad, ¿verdad? 1 más 2 más 3 hasta n es igual a n por n más 1 entre 2. ¿Qué pasaría si esa fórmula fuese falsa? Si ese teorema fuese falso. No se caen todas las fichas del dominó, profe. No se caen todas las fichas del dominó, exacto, excelente. Si no se caen todas las fichas del dominó, eso quiere decir que hay algunas fichas que no se caen. Puede ser que se caigan, no sé, al principio se caigan y aquí no hay una que no se caiga, después se caen más. Si lo que yo estoy diciendo es que no se caen todas las fichas del dominó, lo que estoy diciendo en realidad es que al menos hay una ficha que no se cae. ¿Estamos todos de acuerdo? Decir que no todas las fichas se caen es lo mismo que decir que existe alguna ficha que no se cae. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguien que esa afirmación le moleste o no? Está bien. Decir que no se caen todas las fichas es exactamente lo mismo a decir que alguna ficha no se cayó. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, si hay alguna ficha que no se cayó, agarre la primer ficha que no se cayó. Porque yo puedo, entonces, vea que ahí, en el fondo, lo que estoy es estoy utilizando el principio del buen orden. Si yo sé que en la lista posiblemente infinita de dominós que no se cayeron, hay alguno que no se cayó, ¿verdad? Entonces, el principio del buen orden me dice que yo puedo ir al principio de la fila y agarrar el primero que no se cayó, ¿verdad? Entonces, el principio del buen orden inclusive se puede hasta poner en analogía con los dominós. Entonces, ¿qué pasa si yo llego y camino, voy de uno en uno, yo sé que alguno se cayó, entonces en algún momento, aunque me tome toda la mañana, toda la tarde, yo voy a llegar a un dominó que no está caído, está de pie. Entonces yo agarro ese dominó. Ese es el primer dominó que no se cayó. Entonces me voy al que está antes. Si yo agarré el primero que no se cayó, ¿qué me pueden decir al que está antes? Que sí se cayó. Correcto. Si yo agarré el primero que se cayó, ya me confundí. Si yo agarré el primero que no se cayó, el que estaba antes definitivamente está en el piso. Ahora, entonces, pongámosle números para que sea más sencillo. Yo caminé y encontré el primer dominó que no se cayó, era el número 100. Entonces yo me devuelvo y agarro el 99. El 99 está caído. Yo lo vi, yo sé que está caído. Entonces ahora voy y recuerdo qué es lo que dice el enunciado, cuáles son las hipótesis, qué es lo que yo supongo en el principio de inducción. Dice que cada vez que uno se cae el que sigue. Esa es la parte de las condiciones, ¿verdad? Cada vez que uno se cae el que sigue. Entonces yo me voy al 99. El 99 se cayó. Si cada vez que uno se cae el que sigue, ¿qué me pueden decir ustedes acerca del número 100? Que se cayó. ¿Perdón? Que se debería haber caído. Que se debería caer. Y ven que eso me causa una contradicción, me causa un problema lógico. Yo dije que yo caminé, encontré el 100 y vi que no se cayó. Me devolví un paso. El 99 estaba caído. Y yo sé que cada vez que uno se cae, bota al que sigue. Eso quiere decir que el 100 debería estar caído, pero está de pie. Entonces, ¿cómo es posible que el 100 esté de pie y también tenga que estar caído? Eso es una contradicción. Dice, pero no se cumple, así que no es una afirmación verdadera. No entendí muy bien ese comentario de Cristian. Dice, pero no se cumple, así que no es una afirmación verdadera. No entendí muy bien, si no se caen todos. Ok, perfecto, gracias, sí. Yo partí del hecho de que yo quería demostrar, utilizando el principio del buen orden, que si un dominó se cae y cada vez que se caiga uno se cae el que sigue, entonces todos se caen. ¿Y qué fue lo que dice? Yo dije, no, tal vez esto no es cierto.
Entonces voy a suponer que esto que yo estoy diciendo es falso. Decir que no todos se caen implica que algunos se quedan de pie. Y utilizando el principio del buen orden, caminé hasta el lugar en donde está el primero que no se cayó. Pero dado que el que estaba antes sí se cayó, el que sigue se tiene que caer. Entonces, esa falacia, esa contradicción que acaba de producir yo, utilizando argumentos lógicos y el axioma del buen orden, se produjo al asumir que el principio de inducción era falso. Entonces, utilizando el principio del buen orden, yo acabo de producir un argumento, utilizando las reglas de la lógica, que me permite decir que el principio de inducción es verdadero. O sea que el axioma del principio del buen orden me permite construir una demostración, una serie de pasos lógicos que me demuestran la verdad del principio de inducción matemática. Y uno puede hacer lo contrario. Yo puedo partir del axioma como verdad que yo asumo, el principio de inducción y construir un argumento lógico que me permita demostrar el principio del buen orden. Entonces, como ejercicio, y digamos, aquí la idea es que más adelante vamos a ver técnicas de demostración, vamos a ver el formalismo lógico, vamos a ver ¿verdad? Cómo demostrar ese tipo de cosas, pero las reglas lógicas que estamos utilizando son casi que de sentido común, ¿verdad? Inclusive, yo lo pude decir todo en términos de dominós. Entonces, piensen ustedes, escríbanlo, mejor aún, ¿cómo podrían, a partir del principio de inducción, tomado como un axioma, como una verdad que usted asume, cómo podría usted construir una demostración del principio del buen orden? Háganlo como un ejercicio, ¿verdad? No tienen que ser completamente formales, escríbanlo en español, no inventen símbolos matemáticos para nada, escríbanlo en español con sus palabras, usen dominó si quieren, ¿verdad? Demuestren utilizando el principio de inducción, el principio del buen orden. Entonces, eso dice que los dos pueden funcionar como el cimiento del edificio que usted va a construir. Los dos me permiten demostrar las mismas cosas, los mismos teoremas, las mismas verdades, y por lo tanto los dos se ubican en el mismo piso 1, ¿verdad? No está uno encima del otro. Y todo esto fue porque pregunté qué era demostración. Yo quería hacer un poco más otras aplicaciones del principio de inducción y ya me agarró un poco tarde. Sí me gustaría, porque alguien me lo preguntó y me parece que es muy interesante, nosotros vimos fórmulas para 1 más 2 más 3 hasta n, y vimos fórmulas para 1 cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado hasta n cuadrado. Y bueno, como matemáticos y matemáticas, uno siempre dice, habrá una fórmula para el siguiente. ¿Qué pasa si yo agarro 1 al cubo, más 2 al cubo, más hasta n al cubo? El principio de inducción matemática me permitió, conociendo la fórmula, demostrarla. Pero no me dijo cómo yo la obtuve. Entonces, me gustaría tomarme unos 10 minutos, y terminamos como a las 2:15. ¿Cómo es que yo encuentro esas fórmulas? Entonces, voy a empezar deduciendo de dos formas distintas la primera fórmula, ¿verdad? La primera fórmula era 1 más 2 hasta n más 1 dividido entre 2. Entonces, voy a hacer voy a utilizar la pizarra. Voy a dar dos demostraciones de ese mismo resultado que no utilizan la inducción matemática, ¿verdad? Yo no conozco a priori esa fórmula. Y después vamos a ver cómo yo podría deducir de alguna manera las fórmulas para potencias más grandes. Entonces, la primera fórmula usualmente se atribuye al matemático Gauss y es una historia bastante interesante, ¿verdad? La historia dice que una profesora de segundo grado, digamos, cuando uno tiene como 8 años, les puso a los estudiantes este problema, ¿verdad? Calculen esa suma.
¿Ustedes ven bien la pizarra, sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Estoy viendo un montón. Ok, entonces la profesora de segundo grado les pone este problema a los estudiantes, más como para, ¿verdad? Para ocuparlos. Y se lleva la sorpresa de que a los pocos minutos un estudiante levanta la mano y le dice la respuesta correcta. Le dice, esto es 5050. Entonces la profesora, ¿verdad? Que sabía la respuesta correcta, queda asombrada y le pregunta cómo fue que lo hizo tan rápido, ¿verdad? Yo esperaba que hiciera 1 más 2 más 3 más 4 y, ¿verdad? Al momento que llegaba a 100 y que estábamos en proceso. Entonces le pregunta ¿cómo lo hizo tan rápido? Entonces el estudiante, ¿verdad? Que la historia, el folclore matemático dice que fue Gauss. Dice, profesora, dice lo siguiente: usted nos pidió calcular la suma 1 más 2 hasta 100. Yo lo que hice fue sumarla de atrás para adelante. Entonces, es verdad, el orden de los factores, de los sumandos, no afecta a suma, y por lo tanto no importa si usted lo hace de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, va a obtener exactamente el mismo resultado. En particular, si yo sumo esas dos cantidades, pues el resultado, sea cual sea, va a ser el doble. Va a ser igual a sumar 1 más 100, que es 101, más 2 más 99, que es 101. Y si usted se fija, cuando usted suma por columnas, por decirlo así, todas las sumas dan exactamente lo mismo. 3 más 98 da 101, 4 más 94 más 97 da 101, 100 más 101 da 101. Y entonces vean que tengo 100 veces 101, ¿verdad? Una vez por cada número natural que yo sumé. Entonces yo tengo 100 veces 101. Y esto era el doble de la suma que había que calcular. Es decir, que la suma va a ser igual a 100 por 101 entre 2. Y esa es exactamente la fórmula que vimos ayer, ¿verdad? Si hubiéramos hecho el mismo cálculo, a ver si tengo otro marcador. Perdón. Si hubiéramos hecho el mismo cálculo, si hubiéramos hecho la misma suma, pero en vez de hacerlo hasta 100, la hacemos hasta n, ¿qué es aquí? Y la hacemos en el orden de derecha a izquierda, entonces la suma, el doble, sería n más 1 más n más 1 más n más 1, ¿cuántas veces? N veces. Es decir, que la suma sería, bueno, por así, n por n más 1 entre 2. Entonces, la fórmula, este argumento, bastante ingenioso, me permite demostrar, yo lo demostré, utilizando simplemente las propiedades de los números naturales, como es la conmutatividad de la suma, asociatividad, etc. Demostrar la fórmula que nosotros demostramos ayer el lunes, mediante el método de inducción matemática. Entonces, esta es otra demostración. Esta demostración no utiliza el principio de inducción matemática. Eso es algo también muy importante, ¿verdad? En matemática, ¿verdad? Los teoremas, a veces es hasta fetiche, demostrarlo de varias formas. El teorema de Pitágoras tiene, no sé, cientos de demostraciones. Muchos de los teoremas famosos son famosos porque tienen muchas demostraciones. Y eso es más, ¿verdad? Como un gusto, ¿verdad? Un fetiche, digo yo. Ok. Entonces, ahora quisiera darle una tercera demostración. Esta tercera demostración tiene la ventaja de que se puede generalizar a potencias mayores. Entonces, la tercera demostración de esta fórmula que vimos, que acabamos de ver, se aprovecha de la siguiente fórmula. Y les pido a ustedes que me ayuden
con esa factorización. ¿Cómo se factoriza a cuadrado menos b cuadrado? Eso es una fórmula notable, ¿no? ¿Cómo? Diferencia de cuadrados. Sí, correcto, diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza? A más B por A menos B. A más b por a menos b. Voy a escribirlo así. A menos b, a más b. Entonces, la diferencia de cuadrados se factoriza de esta manera. Y en particular, voy a tomar a b igual a menos 1. Voy a tomar la diferencia de cuadrados de dos números consecutivos, a y a menos 1. Entonces, si yo hago a al cuadrado menos a menos 1 al cuadrado, ¿qué obtengo? A al cuadrado menos 1. Pero, no, ¿cómo? Lo que está en el paréntesis, ¿no? Es lo que me está preguntando. Sí, no, ¿cuánto da esta diferencia de cuadrados cuando aplico la fórmula notable? Menos 1. No, 2A menos 1. 2a menos 1. Vea que a menos b, como son consecutivos, da a menos b da 1, ¿verdad? Entonces, esto sería 1, y la suma de a más b, es 2a menos 1. Entonces, ahora vean qué interesante si yo hago lo siguiente. Voy a aplicar esta fórmula para distintos valores de números enteros. Entonces, si yo hago n al cuadrado menos n menos 1 al cuadrado, aquí me va a quedar 2n menos 1. Esto es exactamente la misma fórmula, solo que le cambié el nombre. En vez de a, puse n. Hasta ahí, vamos bien. Ahora, voy a utilizar esta fórmula, pero cuando a vale n menos 1. Entonces sería n menos 1 al cuadrado menos n menos 2 al cuadrado. Es la diferencia del cuadrado de dos números consecutivos. Y por esta fórmula, esto sería 2 n menos 1 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, apliquen esta fórmula, que es cierta para todo número a, aplíquenla a n menos 1 y el anterior, n menos 1 menos 1, n menos 2. Y así yo continúo hasta, por ejemplo, llegar a 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Que esto sería, cuando a vale 2, sería 2 por 2 menos 1. De hecho, noten que 4 menos 1 es 4 menos 1. ¿Vamos bien? Y una más, hagamos 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Esto sería 2 por 1 menos 1. ¿Sí, no? El a, en este caso es 1. Entonces me quedaría 2 por 1 menos 1. ¿Vamos bien? Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a sumar. Como no tengo espacio, voy a poner la línea de suma aquí arriba. Entonces, estoy sumando todas estas ecuaciones. ¿Qué pasa cuando yo sumo esta con esta, por ejemplo? Vea que aquí me quedaría n menos 1 al cuadrado restando, pero en esta está sumando. Entonces, note que esta se cancela con esta. Ahora, n menos 2 al cuadrado está restando, pero va a aparecer aquí sumando. Entonces, esta se cancela con esta. Menos 1 al cuadrado está restando, pero aquí está sumando. Este 2 al cuadrado está sumando, pero aquí está restando. Entonces, cuando yo sumo del lado izquierdo, todo se cancela, excepto el n al cuadrado y el 0 al cuadrado, que es 0. Entonces, aquí me quedaría n al cuadrado. Del lado izquierdo me queda n al cuadrado. ¿Qué me queda del lado derecho? Del lado derecho va a tener 2 por 1, más 2 por 2, más 2 por 3, más
etcétera, 2 por n. Entonces, del lado derecho me va a quedar 2 que multiplica a 1 más 2 hasta n, ¿no es cierto? 2 por 1, 2 por 2, 2 por n menos 1, 2 por n. Y me van a quedar todos estos menos unos. ¿Cuántos menos unos hay? Hay 1 por fila. ¿Y cuántas filas hay? Hay n filas. Entonces me va a quedar esto menos n. Y noten que de aquí yo puedo despejar el valor de esa suma. Si yo despejo, ¿cuánto es 1 más 2 más n? Paso esto a sumar, me quedaría n cuadrado más n, y paso el 2 a dividir, me quedaría un medio, y note que el numerador es, se puede factorizar como n por n más 1 entre 2, y esa es exactamente la fórmula que habíamos dicho, cumplía esta suma. Entonces, esta es una tercera demostración en donde yo no ocupaba conocer el valor de esta suma, sino que la encontré. Ok, ¿vamos bien? Entonces, esta es la tercera demostración del teorema que dice que 1 más 2 más n es n por n más 1 entre 2 para todo n. ¿Ok? Ese es un teorema y ya lo hemos demostrado 3 veces. Con 3 formas distintas hemos demostrado este teorema. Si nosotros quisiéramos y no conocemos la fórmula para 1 cuadrado más 2 cuadrado, etcétera, hasta n cuadrado, podríamos repetir este argumento, pero ahora utilizaríamos la fórmula notable para diferencia de cubos. ¿Cuál es la fórmula notable para diferencia de cubos? ¿Quién la conoce? A menos B A menos B por A a la 2 más AB más B a la 2. más B a la 2. En particular, vamos a considerar la diferencia de dos números consecutivos. A al cubo menos A menos 1 al cubo. Entonces, noten que algo similar va a ocurrir con el A menos B. Si los números son consecutivos, la diferencia es 1. Entonces, este factor desaparece y se convierte en 1. Y ahora me quedaría al cuadrado más A por B, o sea, A por A menos 1 más A menos 1 al cuadrado. Y si simplificamos, vean que aquí aparece A cuadrado, A por A cuadrado, y de aquí aparece otro A cuadrado. O sea que tengo 3A al cuadrado. A con menos A, tengo menos A. Pero de aquí hay un menos 2A. ¿Verdad? La forma notable es el primero al cuadrado menos el doble producto. Entonces, de aquí sale un menos 2A. Con este menos A tengo menos 3A. Y de acá va a aparecer un más 1. Sí, un más 1, ¿verdad? O sea que A al cubo menos A menos 1 al cubo se puede expresar de esta manera. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior con n y n menos 1. N menos 1 y n menos 2. 2 y 1. Voy a sumar todas esas. Entonces me va a quedar n al cubo menos n menos 1 al cubo. Tiene que ser igual, mejor esa fórmula, a 3n cuadrado menos 3n más 1. Si ahora aplico esta fórmula con n menos 1, me quedaría n menos 1 al cubo menos el anterior, n menos 2 al cubo, va a ser igual a 3
n menos 1 al cuadrado, más 3, n menos 1, más 1. Y así sucesivamente hasta llegar a 0. Entonces tendríamos 2 al cubo menos 1 al cubo va a ser igual a 3 por 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 1. Y la última sería 1 al cubo menos 0 al cubo sería 3 por 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 1. Y así con cada una de estas, ahora hago lo mismo. Sumo del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Qué pasa cuando yo sumo del lado izquierdo? Este n-1 al cubo aparece restando, pero aquí sumando. Aparece restando, pero aquí está sumando. Aquí aparece restando y aquí está sumando. Este está sumando y aquí estaba restando. Y cuando sumo del lado izquierdo, únicamente sobrevive n a la 3 menos 0. N a la 3. ¿Qué queda del lado derecho? Del lado derecho tenemos 3 por 1 cuadrado más 3 por 2 cuadrado más hasta 3 por n cuadrado. Es decir, que de este lado tenemos 3 veces 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más n al cuadrado. Menos 3 por 1 menos 3 por 2 menos, es un menos de hecho, menos 3 por n menos 1. Es decir, que esta columna, por decirlo así, es menos 3 por 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. Es decir, n por n más 1 entre 2 utilizando el teorema anterior. Más 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? La cantidad de filas, que sería n. Y noten que aquí usted puede despejar cuánto es esa suma. Y si usted la despeja, va a llegar a la fórmula que demostramos ayer, el lunes. Es igual a n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Entonces, uno utilizando la diferencia de cubos consecutivos puede encontrar una fórmula para la suma de los primeros cuadrados de los números naturales. Si quisiéramos encontrar una fórmula, y eso lo voy a dejar como un ejercicio, si usted quiere calcular cuánto es 1 al cubo más 2 al cubo más n al cubo, entonces utilice la fórmula notable para diferencia de potencias de grado 4 para encontrar, para poder despejar cuánto es esa suma. Ok. Eso era una pequeña, casi que un entremés, ¿verdad? No, era para que viéramos de dónde salen esas fórmulas, ¿verdad? La inducción me permite demostrar si son o no verdaderas, pero no me dicen de dónde aparecen. Entonces, como ejercicio, les pido que hagan la fórmula para la suma de cubos. Y si tienen tiempo, háganla para potencias de 4 y demás. Ok, bueno, hoy me distraje un poco más de la cuenta, ¿verdad? Quería hablarles sobre el algoritmo de la división euclidia y realmente no nos va a dar tiempo. El algoritmo de la división euclidia es una consecuencia, es un teorema que utiliza el principio de inducción matemática en su demostración. Entonces, la próxima clase vamos a hablar sobre el algoritmo de la división euclidia en los números naturales, y vamos a ver que su demostración depende del principio de inducción, del buen orden. No sé si tiene alguna otra pregunta. ¿Algún comentario? ¡Ay! Estoy tapando la pizarra. Yo no hice la demostración, yo no despejé, ¿verdad? Si usted despeja de aquí, llega la fórmula, pero simplemente pasar a restar o pasar a sumar 3 veces n por n más 1 entre 2, restar el n
y ya uno agrupa, despeja y le va a caer la fórmula que habíamos demostrado. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Traten de ver los videos que están en la página de Mediación Virtual, al menos el primero y el segundo. Y si tienen preguntas, entonces nos veríamos, bueno, mañana hay consulta, ¿verdad? Creo que les había dicho a las 10, si no me equivoco. O si no, nos veríamos el lunes. Ah, bueno, qué buena. El lunes, en algún momento, yo les dije que era feriado, ¿verdad? Eso ya lo averigüé bien y no, ¿verdad? El lunes no es feriado. Entonces, el lunes nos veríamos como de costumbre, ¿verdad? En el horario usual. No sé si tienen alguna pregunta. De mi parte no, profe. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, profe. Pura vida. Entonces, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. En general, obviamente, ¿verdad? Porque nada más es como